Muy buenos días, saludos Ruth, que ya estás conectada. Un gusto realmente compartir este momento académico. Sé que todos los que forman parte de este proceso también están con otras actividades, entonces mediado por este recurso tecnológico. Estamos hoy día conectados en este proceso en el cual damos continuidad a los módulos de los programas de formación académica de la Dirección de Posgrado de la Universidad María Serrana. Presento para los compañeros que también seguramente luego tendrán la posibilidad de optar por ver el video de la grabación de la clase. Poco comentarles que mi nombre es Carlos Garay y estos encuentros vamos a tenerlos como para poder un poco desarrollar el módulo de gestión y calidad en la educación superior. ¿Cuáles van a ser los principales elementos que vamos a estar analizando en este proceso? Por un lado, todo lo que hace referencia hoy día a la gestión en las instituciones de educación superior, y en la cual vamos a estar sobre todo indagando y analizando cuáles son las características fundamentales de los procesos académicos en cuanto a la gestión documental. Por un lado, vamos a ver un poco cuáles son los requerimientos en cuanto a la gestión académica solicitada tanto por las instancias reguladoras, en este caso por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y por otro lado, de la instancia encargada del aseguramiento de la calidad, que es la ANEAES, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Ya creo que están otras compañeras también conectadas, entonces saludos a las compañeras que también se están uniendo al grupo. Esperemos que otros compañeros puedan estar integrándose en el transcurso de los minutos en nuestro desarrollo de nuestro módulo. Como les mencioné al principio, nuevamente me presento, mi nombre es Carlos Garay y tengo a cargo estos encuentros vinculados a la gestión y a la calidad de la educación superior. Mi formación específicamente es en el área de educación. Estuve en los diferentes niveles del sistema educativo nacional, en la educación escolar básica, en la educación media, en la educación universitaria, y un poco trabajando en el ámbito de la gestión a través de una formación de una maestría en política educativa, el doctorado en ciencias de la educación, y a la par también estoy como un par evaluador de carreras de grado en el ámbito de la educación, programas de posgrado en el ámbito de las humanidades y evaluación institucional de los institutos de formación docente con la ANEAES específicamente, y también dentro de la Universidad María Serrana. Actualmente me estoy desempeñando como vicerrector académico. Entonces, un gusto compartir con ustedes este encuentro, y sobre todo la intencionalidad es hacer una mirada y una reflexión de los abordajes que implica hoy día la gestión en la educación superior. Considerando que de acuerdo a los nuevos lineamientos, de acuerdo a las nuevas tendencias en la educación superior, también las instituciones están en proceso de cambio, de actualización, de transformación. Entonces, lo que por muchísimo tiempo se consideraba la organización o el estándar de organización de nuestras instituciones educativas, en las últimas décadas está sufriendo algunos cambios, algunas transformaciones. Mencionarles, por ejemplo, que en el ámbito de la gestión nosotros todavía, nuestras universidades en Paraguay, tenemos una lógica organizacional jerárquica en la cual tenemos como máxima autoridad a un rector. Generalmente se tiene la figura de un vicerrector académico o un vicerrectorado. Posteriormente se tienen el staff del rectorado con las direcciones generales. Las áreas académicas las dividimos con facultades, que son las áreas del conocimiento, y estas facultades posteriormente son las que organizan las diferentes formaciones académicas, tanto de carrera de grado como de posgrado, que son
aquellas opciones que tenemos actualmente. Y bueno, esa es la lógica organizacional de nuestras instituciones de educación superior. Sin embargo, en cuanto a esta nueva mirada de la gestión, es importante mencionar que en otros países están analizando y están implementando otras maneras de organización. Ejemplo, hay universidades que ya no trabajan a través de facultades. En su lógica organizacional ya no cuentan con facultades. Sin embargo, cuentan con estructuras departamentales. Están los departamentos dentro de la universidad. Hay un rectorado, hay una dirección académica y después están departamentos. Y los departamentos son de acuerdo a las áreas del saber. Por ejemplo, tenemos el Departamento de las Ciencias Sociales, el Departamento de las Ciencias Exactas, el Departamento, bueno, de las diferentes áreas del saber. Y ese departamento agrupa a docentes especialistas de acuerdo a esa área del conocimiento. Y los docentes están adheridos al departamento, no están adheridos a las carreras, no son docentes de carrera, son departamentos, son docentes asociados a departamentos. Entonces, probablemente va a depender del semestre o del año académico en el cual a mí me corresponda como docente ser parte de una carrera o impartir una asignatura en una carrera. Probablemente el año que viene voy a impartir la misma asignatura en otra carrera, pero voy a estar dependiendo específicamente del departamento, del área en el cual se está trabajando. Entonces, esa un poco es la lógica de organización, simplemente a modo de introducción para ir comentándoles que hoy día la gran reflexión surge en base a las instituciones de educación superior, donde el modo y la lógica de organización pueden variar de una institución a otra. Y sabemos también que las características de las instituciones de gestión pública, que son las universidades públicas, varía en cuanto a su estructura de la organización de las instituciones privadas, que tienen su lógica organizacional de acuerdo a la oferta que están desarrollando, de acuerdo a la matrícula que tienen, y por supuesto que eso condiciona y limita también la infraestructura, la estructura institucional y el funcionamiento institucional. Entonces, cada vez se ha tratado, se está buscando de simplificar la organización y que esa organización sea un poco más eficiente. Entonces, un poco eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en este primer encuentro. Y este primer encuentro lo quiero dividir en tres temas a ser presentados. En un primer momento, hablar sobre lo que es la gestión educativa en cuanto a sus conceptos fundamentales. Posteriormente, hablar de las tendencias y las realidades hoy día de la educación superior de acuerdo a la mirada a nivel internacional. Y en tercer lugar, hacer una mirada muy genérica con relación a los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que implica una mirada de acuerdo a cómo se está organizando el contexto internacional también de la educación superior. Entonces, dicho esto, un poco es la base en la cual me gustaría compartir con ustedes el encuentro del día de hoy. También comentarles que en el transcurso de la mañana voy a estar dando las orientaciones de un primer trabajo que consiste en hacer una mirada a la parte de la gestión documental que implica el desarrollo de nuestras instituciones y cómo se organiza, que sería el primer trabajo que vamos a estar desarrollando. Dicho esto, como ya estamos varios ahora compañeros conectados, me gustaría iniciar la primera presentación, y esta primera presentación un poco hace alusión a lo que les estuve mencionando, que es el tema de la gestión a través de lo que hoy día se establece o se considera como uno de los elementos y factores fundamentales para el funcionamiento institucional. La mirada que se tiene de las instituciones de educación superior hace que de alguna u otra manera se pueda estar considerando vamos a ver un poco acá si puedo
Ahí creo que se está proyectando la intencionalidad de la primera presentación que me gustaría hacerles con relación al el desarrollo de nuestro primer tema, que es la gestión curricular dentro de la planificación para el desarrollo del currículum. Entonces, comenzaremos con algunos conceptos fundamentales y estos conceptos fundamentales eh, este, son los que vamos a estar viendo ahora en esta primera parte del desarrollo de nuestra clase. Entonces, el primer tema que quería un poco presentarles es justamente el aspecto vinculado a la planificación como elemento central de una organización institucional y la planificación presentada en una institución de educación superior. Comienzo con las siguientes frases un poco para iniciar el proceso y luego cuando tenemos más compañeros seguramente que vamos a hacer una presentación un poco más formal, a ver si alguien me cuenta su experiencia, en qué está trabajando, como para poder ir fortaleciendo y enriqueciendo este encuentro académico. Lo que de verdad distingue a unas organizaciones de otras es, por un lado, si produce, dice, lo que de verdad distingue a unas instituciones de otras no es si producen bienes u ofrecen servicios, si son del ámbito local, regional, de un país o de una multinacional, si son grandes o pequeñas, si tienen ánimos de lucro o no, si son públicas o privadas, sino lo que realmente distingue a las instituciones es si son buenas, se consideran buenas instituciones o son consideradas malas instituciones de acuerdo al concepto que se tiene a nivel social. Y las buenas instituciones son aquellas que hoy día han asumido ese compromiso de la calidad total como un concepto que apunta a la mejora continua y para lo cual una de las herramientas y las estrategias planteadas es la incorporación de lo que se denomina la dirección estratégica para la gestión de la institución de educación superior. Una planificación que haga que se pueda mirar de una manera diferente una organización. Y hoy día, al menos a partir de lo que presentan los criterios de calidad establecidos para la evaluación de una carrera, de un programa o una institución, la planificación es uno de los ejes fundamentales planteados para la mirada de calidad de una institución. A modo de ejemplo, la primera dimensión que se evalúa en una carrera de grado es la gobernanza, donde efectivamente se ve la organización de la institución y la gestión de la institución, cómo está organizada y cómo se ejecuta esa organización. Entonces, y la organización institucional se basa y se fundamenta en lo que se denomina, por un lado, el tema de la planificación estratégica institucional. Entonces, continuando, un poco podemos mencionar que la dirección estratégica puede tener y está planteado a partir de diferentes niveles en una organización. En una organización, una dirección, podemos hablar de tres etapas fundamentales. Por un lado, dentro de una organización existe una etapa operativa. Esa etapa operativa es la etapa en la cual se organizan las tareas, hay una secuencia de acciones, hay una supervisión de funciones de cada persona, es la parte operativa y que ejecuta las acciones establecidas dentro de una institución. Posteriormente tenemos una instancia denominada este nivel de operación táctica y esta es la encargada de estructurar cada parte de la organización, asegurar su coordinación, optimizar los recursos efectivamente. Entonces, sería, por un lado tenemos la parte táctica, tenemos la parte operativa, en segundo lugar tenemos la parte táctica y en tercer lugar tenemos la parte denominada o la dirección estratégica, quien es la que decide cuál es la misión y la visión institucional, se hace el diagnóstico interno y externo y concreta los objetivos y las acciones para poder implementar lo definido en la misión y visión institucional, para lo cual efectivamente se tiene que ver y contar con los recursos para poder implementarlo. Entonces,
Haciendo una recapitulación, cuando hablamos de una dirección de una institución en sí, podemos hablar de que hay niveles en los cuales se operativiza esta dirección estratégica. Por un lado, tenemos el aspecto operativo, que son las personas que ejecutan las acciones. Luego tenemos lo que denominaríamos el mando medio, donde está la organización y las coordinaciones para poder implementarlos. Y por otro lado está la parte llamada estratégica o directiva, que es la que efectivamente establece cuál es la misión y la visión institucional como para poder concretizar las acciones. Esta dirección estratégica, ¿por qué es importante? Porque es la que define cuál es el propósito institucional que se espera lograr como institución, qué esperamos como institución cumplir como servicio, y por otro lado, cuál es la visión que se tiene de futuro para el funcionamiento institucional. Si transmitimos esto a una institución de gestión, a una institución de educación superior, a una IES, podemos hablar de que el nivel estratégico es la parte que toma decisiones en una universidad, que es la parte del rectorado, el vicerrectorado, las direcciones generales. La parte táctica serían las coordinaciones que existen dentro de la organización institucional, y la parte operativa serían los funcionarios, y los funcionarios que efectivizan y operativizan las acciones, y varían, depende de cuál es la función que va a desempeñar. Por eso, cuando se somete una carrera, un programa o una institución a una evaluación, los diferentes estamentos involucrados en la gestión son evaluados para ver si efectivamente las acciones que desempeñan cumplen con la misión institucional esperada. Entonces, he ahí que tenemos nosotros una de las características fundamentales de nuestras organizaciones, que tiene una lógica y una organización basada efectivamente en estructuras y jerarquías. Por otro lado, cuando hablamos de este primer nivel en la cual está establecido, si hablamos de una institución de educación superior, si hablamos de la toma de decisiones a nivel de la estructura que se denomina el marco efectivamente misional, donde están establecidos el rectorado y las direcciones generales, podemos hablar que es la instancia que se encarga de la dirección estratégica de una institución. La dirección estratégica de una institución es la que, por un lado, organiza y hace funcionar a la organización con visión de futuro. Es la que efectivamente hace una mirada hacia dónde se quiere ir como institución dentro de 5 años, dónde queremos llegar, cuáles son nuestra intencionalidad, qué más de lo que hoy día, en base al diagnóstico que estamos como institución, queremos proyectar para los siguientes años, y cómo podemos hacer esa vinculación. Cada paso tiene sentido si nos lleva hacia el objetivo propuesto. Y a partir de ahí, si hablamos de esa organización y del funcionamiento institucional con una visión de futuro, podemos mencionar con algunas frases que nos van a dar alguna reflexión referente al tema. Por ejemplo, Séneca decía, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Si lo primero que tengo que saber es dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo, como le decimos, cuál es mi meta, cuál es mi propósito, cuál es mi visión que tengo como institución. Entonces, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Por otro lado, Schopenhauer mencionaba también, no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Yo no puedo utilizar las herramientas y las estrategias que me da el entorno o la misma institución si yo no sé y no tengo definido hacia dónde quiero llegar como institución. Lewis nos menciona, por ejemplo, que si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno, en el sentido de que si es el activismo, si es el hacer por el hacer nomás, entonces continuemos y hagamos siempre lo mismo sin proyección. Nosotros hoy día podemos ver que hay instituciones universitarias
o instituciones de educación superior en general, que se iniciaron siendo muy pequeñas y que con esa mirada estratégica fueron creciendo y están proyectadas tanto a nivel territorial como a nivel de la matrícula que abarca y los diferentes servicios que ofrece. Stephen Covey mencionaba también que para un velero sin rumbo, cualquier viento le es favorable. Cuando uno no tiene establecido una meta, no tiene establecido un fin, un propósito, entonces no importa hacia dónde va, porque va a ir simplemente. Esto nos trae a colación de que hoy día ninguna institución puede funcionar sin tener establecido qué queremos como institución. Y esto se establece a través de lo que se dice una dirección estratégica. Estratégica porque la institución define cuál es la estrategia que va a utilizar para lograr aquellos elementos y aquellos aspectos que espera contar como institución. A partir de ahí se plantea también lo siguiente, para que pueda darse una dirección estratégica para que esa gestión institucional pueda funcionar efectivamente, hay algunos elementos imprescindibles. La figura que tenemos acá es un poco al de un director de orquesta. Entonces, ¿cuáles son esos elementos indispensables? Dice, por ejemplo, para una dirección de orquesta es importante que haya un director, por supuesto que haya una partitura, que es lo que se va a ejecutar, y que haya una profesionalidad o que haya músicos que van a ejecutar eso. Entonces, el director, lo que se tiene como intencionalidad de ejecutar y quiénes lo van a ejecutar. Y si hacemos el paralelismo con la gestión estratégica, podemos mencionar que el director, en este caso, es el que tiene el liderazgo, la partitura o la obra en sí es el plan que se tiene para ejecutar, y la profesionalidad es la participación y la implicación de quienes forman parte del proceso. O sea, para que pueda darse eso, tiene que haber necesariamente estas instancias que van a asegurar que efectivamente puedan cumplirse. Entonces, lo importante es mencionar que la dirección estratégica para la gestión institucional hoy día es una de las herramientas fundamentales para que funcione la institución, que haya un buen liderazgo, que ese liderazgo efectivo te pueda tener incidencia positiva hacia quienes están bajo el trabajo, digámosle, de esa persona. Y dentro de las diferentes concepciones o nominaciones de liderazgo, podemos hablar de lo que hoy día se plantea como una de las alternativas bastante consolidada y sólida, es hablar de un liderazgo transformacional. El líder que pueda generar cambios y transformaciones en la institución, pero que pueda contar con el acompañamiento del equipo en el cual está, no solamente para dar órdenes y para que los funcionarios cumplan, sino para que todos en conjunto puedan crecer dentro de una organización y de una institución. La mirada que tiene los criterios de calidad de una evaluación institucional tiene un poco esa mirada de poder ver y poder de alguna manera hacer alusión a cómo efectivamente se gestiona la función de liderazgo dentro de una universidad. Entonces, también podemos sacar como conclusión que para ser, por ejemplo, rector de una universidad, director general de un instituto superior, hay varias cualidades deseables que tiene que tener esa persona que va a estar al mando de una institución. En primer lugar, saber que está trabajando con seres humanos, con personas, y el trabajo con personas implica necesariamente tener ciertas habilidades, sobre todo comunicativas, ciertas habilidades de gerenciamiento y habilidades personales de intercomunicación y de poder trabajar en equipo a partir de las metas consignadas, donde todos se sientan parte de la organización y donde todos puedan formar parte de este proceso. Para lo cual, para que una persona que va a ejercer ese liderazgo plantea, por un lado, establecer una herramienta de organización, que es lo que nominamos la planificación estratégica.
Y la planificación estratégica podemos considerar como un proceso aplicado como un instrumento mediante el estudio de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, para lo cual se definen objetivos a largo plazo, se identifican metas, se desarrollan estrategias y se localizan recursos. Entonces, una de las maneras en las cuales hoy día nuestras instituciones de educación superior organizan su gestión es a través de la planificación estratégica. Planificar en una mirada que puede ser a mediano o largo plazo. Casi siempre nuestros documentos de organización, de gestión y documentos que orientan la gestión, como en este caso la planificación o el plan estratégico, tiene una duración de mediano plazo, va aproximadamente a los 5 años. Y durante ese tiempo se ve si efectivamente lo que se ha identificado como metas, como estrategias y como recursos se pudieron implementar efectivamente a través de un sistema de seguimiento y de evaluación que periódicamente va a dar el reporte de cómo está implementándose y si es necesario hacer algunos ajustes o cambios. Y es considerado prudente un tiempo de los 5 años como para poder hacer una revisión si efectivamente se ha cumplido lo que se ha establecido. Y dentro de este proceso, el líder es el que efectivamente va a definir cuál es la estrategia que se va a utilizar. Y esa estrategia tiene que ser consensuada, tiene que ser consultada y tiene que cumplir con ciertos parámetros para que se puedan lograr aquellos aspectos y elementos que son necesarios para poder desarrollar los diferentes, los diferentes, eh, los diferentes objetivos, las diferentes metas, las diferentes acciones, los diferentes indicadores de logro establecidos en una institución de educación superior. De ahí que cuando se va a trabajar a través de una planificación estratégica, es necesario, por un lado, la participación de diferentes estamentos con la toma de decisiones colectivas, si es una institución de educación superior, a través de la participación y consulta con diferentes estamentos que forman parte de la institución, el análisis de situación, y el análisis de situación habíamos visto a través de la definición de la matriz FODA, que es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas institucionales. Luego de poder ver ese análisis de situación de cómo estamos, qué son nuestras fortalezas como institución, cuáles son las oportunidades que tenemos en el medio externo, nuestra localización geográfica, la oferta académica, etcétera, definir cuáles son las debilidades que debemos como institución tomar cartas en el asunto para mejorar, y las amenazas posibles para poder implementar aquellos elementos que habíamos considerado como fundamentales. Por un lado, se concibe a la organización en un ambiente medio en el cual el medio facilita la comunicación para que pueda lograrse los objetivos. Facilita, por un lado, también la planificación estratégica, encarar los riesgos a través de las amenazas que uno puede detectar analizando el contexto. Permite aprovechar los desafíos que tenemos, que son las oportunidades que puedan darse a través de ese análisis de situación, y posibilita el reconocimiento y las limitaciones y las potencialidades que pueda tener la institución para el desarrollo de sus logros. Entonces, por eso, una de las herramientas de la gestión institucional, de la gestión de las organizaciones inteligentes, como lo llama Peter Senge, es hoy día trabajar a través de una planificación estratégica que tenga una toma de decisiones donde involucre a todos los estamentos, se haga un análisis de situación, y a partir de ese análisis de situación se pueda definir cuáles son las estrategias, cuáles son los recursos disponibles, el tiempo en el cual se va a utilizar, partiendo sobre todo de cuál es la misión institucional y la visión que se quiere lograr en un tiempo determinado. Por otro lado, en educación, si hablamos de educación, podemos mencionar que existen diferentes tipos de, de proyección que tiene la planificación estratégica. Los proyectos que se presentan en educación pueden y deben, por un lado, tener objetivos
y metas claras, deben involucrar a diferentes actores, a los diferentes estamentos. Sabemos que dos de los estamentos fundamentales son los docentes y los estudiantes. Los proyectos deben ser realistas, los proyectos deben y tienen que ser evaluados, tienen que partir de una situación presente para llegar a una situación deseada. También, por un lado, deben plantear y sugerir algunas soluciones para poder resolver algún problema. Tienen que ser factibles de ser realizados de acuerdo a los recursos disponibles y debe haber una evaluación y una retroalimentación permanente para que pueda efectivamente cumplirse lo que se espera como institución de educación superior. Por otro lado, también los proyectos en educación son necesarios que estén estructurados y que exista un proceso en un momento de una orientación o una decisión política para poder realizar lo que es la instancia de la planificación de la dirección estratégica, que haya una programación de la acción, que haya una concreta mirada sobre la implementación, la ejecución y el control de las acciones, que éstas puedan efectivamente ser conocidas, ser difundidas a la comunidad, que puedan tener un proceso de seguimiento, de evaluación y de control de lo que se estructura para poder lograrlo. Y por otro lado, que también elabore y plantee varias alternativas para poder solucionar aquello que se espera. Entonces, todo esto, si consideramos, y todo esto, creo que nuestras instituciones de educación superior, cuando van a plantear una nueva propuesta académica, son aquellos aspectos que nos posibilitan cumplir las acciones y las instituciones educacionales como parte del proceso que son fundamentales para el logro de los objetivos institucionales. Entonces, simplemente haciendo un poco la recapitulación de que cuando hablamos de organización y gestión de las instituciones, en este caso de educación superior, una de las herramientas que se utiliza fundamentalmente es la planificación estratégica. Y dentro de la planificación estratégica, nosotros hoy día tenemos algunas orientaciones más claras y precisas de los entes reguladores. Por un lado, es necesario que las instituciones de educación superior cuenten con dos herramientas para la gestión institucional. Por un lado, que las instituciones cuenten con un documento que se llama Proyecto Educativo Institucional. El proyecto educativo institucional es el que establece, por un lado, cuál es cuál es la intencionalidad que se tiene como institución, cuál es el modelo pedagógico que se tiene como institución, cuál es la misión y la visión que plantea la institución de educación superior y cuáles son las principales políticas a ser desarrolladas. Es el documento orientador de la gestión, ¿sí? Proyecto educativo institucional, el proyecto que orienta todo lo que se va a hacer. Cuando concretizamos esas orientaciones establecidas en el documento llamado Proyecto Educativo Institucional, bajamos a lo que denominamos el Plan Estratégico Institucional, que es el documento de gestión, el documento y la herramienta que se utiliza para poder gestionar la institución partiendo de lo que se ha definido en el proyecto educativo institucional. Entonces, un poco haciendo y rememorando, el proyecto educativo institucional es el documento orientador de la gestión, establece la misión, la visión, las políticas, el modelo pedagógico a ser utilizado en la institución como una de las herramientas fundamentales para el funcionamiento de una institución. Este documento llamado Proyecto Educativo Institucional, que la ANEAS lo denomina PEI, Proyecto Educativo Institucional, que también, si vemos otro tipo de organización, podemos decir que el PEI es el Plan Estratégico Institucional, serían las mismas siglas. Sin embargo, para la ANEAS, PEI es Proyecto Educativo Institucional y Plan Estratégico Institucional
utiliza la sigla de PE, Plan Estratégico, como herramienta que se utiliza para la gestión institucional. Entonces, nuevamente, para que todos los que estamos conectados hoy día aquí presentes, toda institución de educación superior, para organizar su trabajo, su mirada y su proyección, debe contar en principio con un documento para la gestión que orienta la gestión, que se llama Proyecto Educativo Institucional. Este proyecto educativo institucional cuenta con varios elementos. Son los elementos que orientan lo que se va a hacer: la misión, la visión, el modelo pedagógico, las políticas a ser implementadas, etc. Eso es la referencia para todo. Por ejemplo, se va a aprobar una nueva carrera, se va a implementar un nuevo programa de posgrado. Bueno, yo debo mirar qué dice el proyecto educativo institucional, por ejemplo, con relación al modelo pedagógico. Si dice que el modelo pedagógico adoptado por la universidad es el modelo pedagógico centrado en el estudiante, basado en competencias, bueno, entonces mi propuesta académica de carrera, mi propuesta académica de programa de posgrado, necesariamente va a estar organizado y estructurado, basado en competencias, y el sistema de evaluación también va a tener que ser mirado con el enfoque por competencias, donde lo que se va a requerir para los estudiantes va a ser el cumplimiento de ciertas etapas y ciertos procesos, y no solamente la validación de un examen como resultado final para la aprobación de un módulo, en la cual ya no se mide solamente el nivel de conocimiento, sino se mide el proceso o las habilidades y las capacidades que fueron desarrollándose en el transcurso del desarrollo de la oferta académica. Entonces, por eso la importancia del proyecto educativo institucional. Y para poder concretizar la herramienta definida o el documento definido en el proyecto educativo, se utiliza el plan estratégico. El plan estratégico, entonces, es una herramienta. El primer documento es un documento orientador, el segundo es un documento que define la herramienta que se va a utilizar para poder funcionar como institución. A través del diagnóstico que se hace del el análisis de situación de una universidad o de un instituto superior, etcétera, se plantea cuáles van a ser los ejes estratégicos, cuáles van a ser los objetivos estratégicos y cuáles van a ser las principales acciones en un periodo de tiempo para lograr lo que se ha definido como misión y visión institucional en el proyecto educativo. Entonces, un poco eso es lo que tuve la intencionalidad de poder compartir con ustedes en esta primera parte de la presentación. Ya estamos hoy día, creo que 15 compañeros conectados, entonces agradezco que estén presentes en este tiempo, en la posibilidad que puedan estar. Entonces, si es que por ahí tienen alguna duda, alguna consulta, estamos aquí como para poder también responder lo que ustedes crean conveniente. Comenzamos la clase con una sola compañera, que fue Ruth, entonces hoy día ya estamos muchos más, entonces muchas gracias a Miriam, a Carlos, a Esther, a Griselda, a Celia, a María, a Judith, a Yaniova, Joel, a María Octavia, a Cintia, a Aníbal, a Diego, a Celia y a Patricia, que están conectados ya en este momento. Muchas gracias. Entonces, primer tema, dirección estratégica, y la dirección estratégica se centran en la organización institucional. La organización institucional se plantea hoy día de acuerdo a los modelos planteados, como lo son el proyecto educativo institucional, y eso baja en un plan estratégico institucional. Si bajamos nuevamente la organización, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos nuestro proyecto educativo institucional, tenemos nuestro plan estratégico institucional. Ahora vamos a nuestras facultades, y nuestras facultades o nuestras carreras, de acuerdo a la organización institucional, van a tener un documento que se llama plan de desarrollo. Plan de desarrollo es cómo yo voy a bajar en concreto lo que está definido en ese documento macro institucional, que es el plan estratégico institucional. El plan de desarrollo me va a decir, por ejemplo, cómo va a organizar su trabajo y qué ejes va a trabajar la dirección de investigación, qué ejes va a trabajar la dirección de extensión, qué eje va a trabajar la dirección académica. Pero también puede ser un plan de desarrollo de la carrera.
la carrera de medicina va a tener un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo va a tener que bajar en concreto los ejes definidos en el plan estratégico institucional y cómo lo va a implementar en un tiempo determinado. Entonces, cómo va a desarrollar efectivamente y con qué recursos lo va a desarrollar. Basándose en un documento fundamental que es el proyecto académico de la carrera, el proyecto académico del programa de posgrado. Sabemos que para que funcione un programa de posgrado, una carrera de grado, tiene que estar aprobado el proyecto académico y ese proyecto académico hoy día, de acuerdo a la normativa vigente, lo aprueba el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces, son varios documentos que le estuve mencionando en esta organización institucional para que se gestione efectivamente de acuerdo a los lineamientos establecidos tanto por el CONES como por la NEAES. Proyecto educativo, plan estratégico, plan de desarrollo, proyecto académico. Y luego ya llega lo que hace el docente, que es su planificación. Y la planificación docente va a variar de acuerdo al modelo que utilice la universidad. Puede ser una planificación semestral, puede ser una planificación anual o puede ser una planificación semestral, anual, semestral por unidades o puede ser una planificación por ejes temáticos o por clase que se desarrolle. Entonces, hay una lógica organizacional y esa lógica organizacional permite tener un control sobre la gestión de la institución de la educación superior. Bueno, entonces, un poquito fue el primer tema que quise compartir. Como segundo tema, me gustaría ahora hablarles sobre cuáles son cuáles son los principales realidades y tendencias en la educación superior en nuestro país a nivel internacional. Sabemos que eh, a nivel de educación superior, una de las miradas que se hace a través de la internacionalización de la educación superior es trabajar con lo que mencionamos concretamente como recomendaciones tanto de lo que establece a nivel regional, lo que se establece a nivel regional y lo que es las recomendaciones a nivel mundial. Como marcos orientadores para el funcionamiento de nuestras universidades, de la generación del conocimiento, de la educación superior en sí, podemos mencionar que a nivel regional, Latinoamérica, cada 10 años se realiza lo que se denomina la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Esta Conferencia Regional de Educación Superior cada 10 años hace una mirada para ver cuál es el estado de situación de la educación superior y cómo se proyecta para los próximos 10 años y cuáles son las recomendaciones que da a los países para que efectivamente estén en la vanguardia, estén en la sintonía, estén en comparabilidad con otras regiones del mundo, ya que hoy día se ha impuesto el tema de poder realizar movilidades, redes de trabajo, etc. Entonces, en América Latina, la última conferencia regional de educación superior que ha dado unas pistas hacia dónde queremos ir como América Latina con nuestra educación superior fue la Conferencia Regional de Educación Superior y se llevó a cabo en el año 2018 en la ciudad de Córdoba, Argentina. ¿Por qué se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, Argentina? Porque se tomó como simbolismo que en el año 2018 se cumplió 100 años de la reforma universitaria de la Universidad de Córdoba, que fue la que enmarcó el modelo universitario vigente hoy día en toda nuestra región. Un modelo universitario basado en la autonomía académica, un modelo universitario que comienza a desarrollar una de las misiones sustantivas de la universidad, que es la extensión universitaria, porque hoy día si hablamos de cuáles son las misiones que debe cumplir, la misión fundamental que debe cumplir una institución de educación superior, se divide en tres ejes. Por un lado, la docencia, que es la enseñanza para la formación de profesionales. Por otro lado, la generación de conocimientos a través de la investigación científica.
Y un tercer lugar que es la extensión universitaria a través de la proyección social que tiene la institución. Entonces, docencia, investigación y extensión como misiones fundamentales de la educación superior. Todo eso surge a partir de las reflexiones de la reforma de Córdoba en el año 2000, en el año 1918. Entonces, como les mencioné, la última conferencia regional se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba en el año 2018 y es la que hoy día da las pistas y orientaciones para que los estados de América Latina tomen como referencia para la educación superior. Pero a partir de las conferencias regionales, la UNESCO cada 10 años también hace una invitación a las diferentes regiones del mundo para reflexionar con relación al estado de situación de la educación superior y su proyección a nivel mundial. Y también se realiza en este caso la Conferencia Mundial de Educación Superior. La Conferencia Mundial de Educación Superior es el lugar donde convergen las diferentes regiones del mundo con una mirada, con el estado de situación de la educación superior y una proyección hacia el futuro en los próximos 10 años. En este caso, la última Conferencia Mundial de Educación Superior se llevó a cabo en el año 2022 en la ciudad de Barcelona, España. Tendría que haberse llevado el mismo año que se llevó la conferencia regional de educación superior en el año 2018, sin embargo, por problemas administrativos, en principio se había pasado para el año 2020 y en el año 2020 fue posteriormente imposible con la declaración de la pandemia prácticamente a nivel mundial. Entonces recién fue posible en el año 2022 el encuentro de los líderes de la educación superior. Y lo que ahora me gustaría compartir con ustedes son estas realidades y tendencias que surgen en base a lo definido en la Conferencia Mundial de Educación Superior en el año 2022. Entonces, para iniciar, y toda esa introducción que hice, se fundamenta en que para la conferencia mundial surge una propuesta documental que se llama Agenda Mundial de la Educación Superior para el año 2030, que en principio cuando se hablaba en el año 2022 parecía un poquito lejano aún, pero ya estamos otra vez en el año 2024. Y el documento que surge se llama Más allá de los límites, nuevas formas de reinventar la educación superior. Reinventar la educación superior planteando nuevos ejes y nuevas alternativas. Y plantea ahí, por un lado, este documento que se llama Más allá de los límites, que está también en uno de los grupos. Ya estuve alzando en la plataforma y en el otro grupo voy a, apenas termine nuestra clase sincrónica, voy a estar alzando todas las presentaciones, el material y la guía de trabajo. Plantea, por un lado, la evolución de la educación superior en los últimos años, por otro lado, los principios para configurar el futuro de la educación superior, por otro lado, la propuesta de cómo ellos lo plantean reinventar la educación superior y en un último punto, un apartado que se llama Navegando hacia el 2030 y más allá. Inclusive plantea cuál sería el estado deseado de la educación superior para el año 2050. ¿Qué plantea? Por un lado, en cuanto a la evolución del panorama de la educación superior, plantea por un lado que hoy día uno de los aspectos que influye y que se tiene que tener en cuenta es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, lo que pasa a nivel mundial con el cambio climático, y ustedes lo van a poder evidenciar o los evidenciamos nosotros cada vez más cuando existen problemas climáticos, desastres naturales. Se acordarán ustedes que durante más de un mes prácticamente no le vimos al sol por las grandes quemazones. En estos últimos tiempos las tormentas y las lluvias son muy intensas en un periodo corto de tiempo que ocasionan muchos daños. Entonces, en cuanto al cambio climático, tiene un impacto directo en la educación superior. Por otro lado, también otra de las características es la persistencia de los conflictos armados como una amenaza. Probablemente los que estamos aquí en América Latina tenemos la suerte de que no estamos muy afectados con este fenómeno. Sin embargo, los conflictos armados, por más que no se den en América Latina, se den en este caso en Europa o en el Medio Oriente, impactan en todo el mundo. Por ejemplo, una de las maneras de impactar es el tema generalmente
de la disponibilidad o los costos de los combustibles. Por ejemplo, que nosotros importamos muchas veces y el costo establecido varía muchas veces de acuerdo a estos conflictos. Por otro lado, también un panorama que plantea la educación superior es la desigualdad de ingresos como un tercer gran factor y reto para las sociedades humanas. El tema de la posibilidad de que quienes puedan acceder a una educación universitaria. Se habla de que se ha democratizado la educación en el sentido del acceso, que las universidades han aumentado en cuanto a cantidades para poder lograr la masificación en cuanto a cantidad de instituciones, en cantidad de estudiantes que están o forman parte. Sin embargo, es importante mencionar que cada vez hay mayores desigualdades, cada vez hay personas en situación económica riesgosa que hace que se dificulte todo este proceso. Sí, Esther levantó la mano. Esther González, buenos días. O no sé si fue nomás la manito de poder participar, Esther. Parece que fue nomás el clic ahí específicamente, el tema del pedido de hablar. Por otro lado, hablamos también en este caso del declive de la democracia con regímenes que van surgiendo en diferentes contextos. En este caso, cuando hablamos del panorama de la educación superior, se hace, como les dije, una mirada global de cómo en el mundo estos fenómenos interfieren en que funcionen efectivamente o tienen impacto dentro de la educación en los diferentes contextos. Por otro lado, se plantea estos escenarios y estos cambios en las instituciones de educación superior. Por un lado, la expansión con disparidades duraderas, en el sentido de que hay mayor cantidad de matrícula, pero también hay disparidades en el sentido de la calidad del servicio educativo. Nosotros sabemos que muchas veces no todas las universidades tienen el mismo nivel de formación, la misma garantía de calidad para la formación de las carreras. La internacionalización de la educación superior es un fenómeno que hoy día está presente en todas las universidades. Probablemente sea un poco más complejo la implementación de la internacionalización de la educación superior en nuestras universidades y sobre todo en América Latina y más que nunca en Paraguay. ¿Por qué? Porque para que un estudiante pueda obtener una experiencia de internacionalización, de cursar un semestre en una universidad de otro país de la región o de otras regiones, por ejemplo, irse a Europa, implica necesariamente que hay que ver otros factores y otros elementos como ser el factor económico. La mayoría de las carreras de grado en nuestro sistema es de tiempo parcial, se desarrollan en el turno noche, el estudiante es un estudiante trabajador, entonces tener acceso a la internacionalización, por ejemplo, implicaría que dejaría de percibir el salario que está percibiendo y ese salario que le permite luego estudiar. Entonces, ¿cómo es hacerlo factible? Son otros de los grandes desafíos. Por otro lado, las tecnologías también hoy día desempeñan un papel cada vez más importante en la educación superior y lo vemos hoy día a través de este mismo recurso que estamos utilizando. Eh, Sabemos que antes de la pandemia la utilización de las herramientas digitales estaba mucho más restringido, pero para no suspender el servicio educativo se ha buscado estrategias y hoy día la facilidad que brinda esta posibilidad tecnológica hace que mayor cantidad de personas puedan acceder a la formación académica. Y por otro lado, el gran desafío que se plantea hoy día dentro de la tecnología ya no es el uso de estos recursos, sino el manejo de esta herramienta que es la inteligencia artificial, la AI. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿El alcance? En una conferencia en la cual estuvimos participando, en la cual fue dictado por el presidente del CONACYT, nos estaba mencionando que plantea, por un lado, dos periodos de tiempo cercanos por relación al desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial. Y planteaba, por un lado, el año 2028-2029 como un primer hito y el año 2045 como un segundo hito. En el 2029 planteaba, por un lado,
que el desarrollo de la inteligencia artificial sería ya a un nivel en la cual sería comparable con la inteligencia humana, en el sentido de que toda la información que uno puede acceder de esta herramienta pueda ser de mayor validez y confiabilidad. Porque hoy día uno plantea o pregunta a algunos ejes temáticos, aún no tiene respuesta esta herramienta, porque la respuesta depende de cómo, de quién lo ha cargado y dónde lo tiene disponible en la red. Entonces se piensa que para el 2029 ya habría un desarrollo mucho mayor. O sea, significaría que cada vez estaríamos y toda nuestra información disponible estaría la inteligencia artificial lo podría utilizar para poder efectivamente o hacer control de eso o disponibilizar. Por otro lado, y en el año 2045, sin embargo, se habla del año de singularidad, que se considera como año de singularidad y el año en el cual la inteligencia artificial ya supera la inteligencia humana en cuanto al desarrollo tecnológico. Entonces se planteaba que era un año de singularidad porque el después sería incierto y tendría que estar ya definido de acuerdo a cómo se va desarrollando la evolución de este proceso. Por otro lado, los cambios que se plantean es los cambios en cuanto a los enfoques de financiación de la educación superior. También se está reflexionando referente a los recursos que el Estado proporciona a la universidad, en este caso de gestión pública, cada vez son más restringidos. Entonces, cada año, por ejemplo, en Paraguay, todas las universidades públicas tienen que luchar por su presupuesto ante el Congreso Nacional como para poder cumplir con lo que tienen como mandato. En otros lugares se ha encontrado que se ha establecido algunas estrategias para el cambio de la financiación. Eh, este, por ejemplo, una de las maneras que se ha encontrado es el de asociar empresas privadas con universidades públicas, que la empresa privada, lo referido al impuesto que debe pagar al Estado, directamente transfiera a la universidad pública para que pueda contar con los recursos, por ejemplo, para la generación de investigación científica. Entonces, cambio de financiación. Por otro lado, los marcos de responsabilidad dentro de las instituciones de educación superior y los sistemas de educación superior han crecido en complejidad porque se han expandido y hoy día no solamente la universidad es responsable de formar profesionales, sino también es responsable, al estar inserto en un contexto determinado, de su contexto, de su entorno y de proponer alternativas de solución en el contexto en el cual se encuentra a través de la responsabilidad social. Y por supuesto sabemos que el cambio en las instituciones también se ha dado a través del el COVID-19, que ha movilizado a todas nuestras instituciones y la generación del conocimiento y, por otro lado, el planteamiento de cómo la institución de educación superior plantea, por un lado, el tema de trabajar a través de nuevas estrategias. Este libro, que habla de más allá de los límites, plantea algunos principios como escenario para la educación de futuro. ¿Y cuáles son estos principios que se plantean para poder configurar una educación superior a nivel futuro y de proyección? Por un lado, la inclusión, la equidad y el pluralismo dentro de la educación superior, las políticas de inclusión hacia factores más vulnerables, hacia comunidades siempre excluidas, y facilitar el pluralismo a través de la discusión académica. Por otro lado, la libertad académica y la participación en las instituciones de educación superior. En tercer lugar, la indagación, el pensamiento crítico y la creatividad como elementos fundamentales para que nuestras instituciones recuperen el sentido de producción del conocimiento. El cuarto principio, la integridad y la ética en cuanto a lo que se produce, la ética en cuanto, por ejemplo, a la generación de conocimiento, en cuanto al tratamiento del plagio. El compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social es otro de los marcos referenciales. Y el último, la excelencia académica como un elemento y un factor fundamental para el desarrollo de nuestras instituciones. Entonces, este material plantea estos elementos como propuesta para poder encontrar alternativas para la solución. En cuanto a la educación superior que se plantea para poder resolver ciertas
situaciones, el material Más allá de los límites plantea un capítulo que se llama Reinventar la educación superior. Y en Reinventar la educación superior, estos son algunos elementos que nos plantea. En primer lugar, de considerar a la educación superior como algo elitista, que solamente puedan tener ciertos factores que tienen, que ciertos estamentos que tengan recursos económicos, de considerar a la educación superior como algo elitista, discriminatorio y en ocasiones ajeno a sus tareas públicas, a hacer posible el derecho de las personas a la educación superior mediante un acceso equitativo, financiado y sostenible. Plantear que sea y que haya mayores posibilidades a que ciertos otros sectores tengan acceso a la educación superior es uno de los grandes desafíos para reinventar la educación superior. Ejemplo, cómo hacer que comunidades como en Paraguay, que son las comunidades indígenas, tengan la posibilidad de un acceso equitativo y sostenible. Sabemos que siempre están en desventajas porque el acceso mismo a la educación universitaria hace que se dificulte este proceso. En segundo lugar, de un enfoque restrictivo en la formación disciplinaria o profesional a una experiencia de aprendizaje integral del estudiante que plantee y dé la experiencia de aprendizajes para enfrentar diferentes situaciones de la vida. Hoy día, por ejemplo, un estudiante puede tener una excelente formación disciplinaria o profesional como profesional, pero el tema de la formación integral, por ejemplo, el tema del manejo de las emociones, el tema de la comunicación asertiva, el tema de poder manejar las frustraciones, son elementos que cada vez son más necesarios por el relacionamiento que vemos en nuestro entorno. El tema de poder aceptar críticas, de poder comunicar efectivamente, son cuestiones que hacen que sea necesaria una formación integral por parte de las universidades para que nuestros egresados estén en condiciones de afrontar problemas concretos de la vida diaria y que tengan las herramientas como para poder subsanar todos estos elementos. El tercer elemento que plantea es hablar de los silos disciplinarios a la inter y transdisciplinariedad, el diálogo abierto y la colaboración activa entre diversas perspectivas. Habla de silos como haciendo analogía, por ejemplo, silo donde se almacena granos de soja, silo donde se almacena granos de trigo, etcétera, arroz. Son de una sola área. En este caso, por ejemplo, dice hablar de silos disciplinarios, de un área del conocimiento específico y pasar hoy día a la propuesta de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. Lo inter que vaya vinculado una asignatura con otra y la transdisciplinariedad en cuanto a diferentes áreas del saber, en un diálogo abierto entre diferentes perspectivas donde puedan estar aglutinados diferentes áreas del saber. Por otro lado, de asumir que la educación superior viene inmediatamente de la educación secundaria a un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida destinado a atender diversas necesidades educativas de jóvenes y adultos. Entonces, también el planteamiento de cuáles serían las propuestas de los diferentes países, de los diferentes estados, a la educación que tendrían que tener nuestros jóvenes cuando terminen el colegio secundario, plantear una educación a lo largo de la vida, porque todas las carreras van a necesitar permanentemente el contar con profesionales que puedan actualizarse a lo largo de la vida por el avance de la ciencia en sí y también nuevas alternativas y necesidades posteriores a la educación media. Por ejemplo, la formación técnica como un enfoque que es de educación superior, pero que está destinado, por otro lado, a atender necesidades educativas especiales de jóvenes y de adultos. Por otro lado, de un archipiélago jerárquico y débilmente conectado de instituciones y programas a un sistema integrado con diversidad de programas y vías de aprendizaje flexibles que lo conecten para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos y evitar los callejones sin salidas. Bueno, ¿qué quiere, parafraseando todo esto, a qué nos hace alusión? De considerar sistemas integrados y flexibles, vías de aprendizaje flexibles, en el sentido de que el estudiante tenga la posibilidad de, a través de la implementación
del enfoque curricular por competencia y la implementación para nosotros del Sistema Nacional de Créditos Académicos, pueda el estudiante utilizar ya esos recursos disponibles o las competencias adquiridas de un programa determinado y que ese aprendizaje sea flexible para otra propuesta académica. Ejemplo, yo estudié 3 años una carrera. Sin embargo, me doy cuenta que ahora mismo tengo otros intereses vinculados a otra área del saber. Aprovechar esos conocimientos que ya tengo de la formación de esa área específica y que me sirva para que yo me pueda conectar con la nueva carrera y no iniciar de cero, sino que sea factible que todo el conocimiento adquirido sea utilizado para lo siguiente que quiero quiero desarrollar para mi formación académica. Entonces, ampliar las oportunidades para que no ocurra eso de que yo a mitad de carrera me dé cuenta que no es mi no es mi vocación, deje la carrera y si me quedé sin un título universitario. Entonces, hay diferentes propuestas que pueden surgir de currículum abierto, de currículum que yo pueda tomar una parte de un programa, tomar otra parte de otro programa, especializarme sin tener propuestas muy rígidas como la que tenemos hoy día. Y por otro lado, de un modelo industrial de escolarización a experiencias de aprendizaje pedagógicamente informadas y tecnológicamente enriquecidas en las que los estudiantes puedan gestionar sus propios aprendizajes. La educación virtual, la educación que se propone a través de herramientas digitales, la educación e-learning, que puede ser otra alternativa, que es la educación que plantea, por un lado, el uso de herramientas tecnológicas, sin embargo, para cuestiones específicas, la presencialidad, por ejemplo, o la educación directamente virtual, la educación que sea a través de herramientas tecnológicas 100% sincrónicas o herramientas asincrónicas, por ejemplo, que puedan dar la posibilidad que el estudiante, de acuerdo a la disponibilidad que tiene y del tiempo que tiene, pueda desarrollar sus procesos académicos específicamente. Entonces, como estrategias y herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo efectivo de estas propuestas académicas. Por otro lado, también el material plantea, por un lado, el trabajar a través de las propuestas a futuro, reinventar la educación superior y propuestas a futuro, navegando hacia el 2030 y más allá. Para reinventarse, los sistemas institucionales de educación superior necesitan renovar su pensamiento, su diálogo, sus decisiones y sus acciones por medio de, por un lado, establecer objetivos ambiciosos y seguimiento minucioso de ellos, seguimiento de los avances hacia ellos, planificación estratégica. Por otro lado, garantía de calidad y mejora continua de la educación superior a través de los sistemas de aseguramiento de la calidad, y el modelo que hoy día utilizamos es la acreditación de carreras, de programas y de instituciones y o la acreditación de alta calidad que tienen algunos países o las auditorías académicas como otra alternativa para la mejora continua. En tercer lugar, vías de aprendizaje flexibles, reconocimiento, movilidad e internacionalización. Facilitar la movilidad estudiantil, por ejemplo, de un estudiante que pueda estar cursando una carrera en una universidad aquí en Paraguay y pueda continuar su carrera en otra universidad aquí en el país o en otro lugar. Facilitar el reconocimiento y la movilidad a través de procesos de internacionalización o de aprendizaje flexibles. Por otro lado, la investigación e innovación en materia de educación superior asociadas al desarrollo de capacidades, investigación e innovación en educación superior, el desarrollo cada vez más de estas áreas del saber como herramientas fundamentales para el futuro. La renovación en la producción, la difusión y el uso de datos en la educación superior, el uso de información disponible en la web, la inteligencia artificial, el uso crítico de los datos. Por otro lado, una conversación global sobre y la colaboración en instituciones de educación superior, que es otra vez el tema de facilitar la internacionalización y el trabajo colaborativo entre diferentes regiones. La cooperación internacional para apoyar objetivos compartidos. Hoy día, por ejemplo, se plantea objetivos de las Naciones Unidas como el Objetivo de Desarrollo Sostenible
y se plantea entonces cómo como instituciones de educación superior apuntamos a esto. Y por otro lado, un calendario para los próximos años que plantee, por un lado, entonces, una educación superior que tenga una mirada bastante concreta a lo que se plantea como institución para los próximos años. Tenemos entonces, por un lado, el tema de que hay una mirada hacia dónde apuntar. Y si hacemos esta mirada, vamos a ver que necesariamente, así como están nuestras instituciones de educación superior, van a necesitar tener una mirada diferente, una mirada distinta a lo que implica el desarrollo de nuestras instituciones. Entonces, como les mencioné, este libro está disponible en la página web, también está disponible y va a estar disponible en la plataforma y se llama, tiene esta etapa, más allá de los límites, nuevas formas de reinventar la educación superior, y plantea un poco el escenario a partir de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 y la mirada hacia los siguientes años como alternativas diferentes. Entonces, necesariamente tenemos que flexibilizar el currículum como una alternativa. Tenemos que facilitar la movilidad, la internacionalización como herramientas, para lo cual uno de los grandes desafíos que tenemos como sistema universitario, sobre todo en Paraguay, es la adopción del enfoque curricular basado en competencias. Si ustedes se fijan o están en gestión en sus instituciones de educación superior y si están trabajando en procesos de actualización curricular, van a ver que cuando hacen el análisis de la guía de elaboración del proyecto del CONES, cuando plantea el perfil, habla de descripción de las competencias del perfil de egreso. Entonces ya te da un indicio del trabajo a través de competencias. Indirectamente te dice, bueno, adopten el sistema curricular por competencia. La resolución 281 del mes de mayo, que define el sistema de créditos académicos en Paraguay, también es otro de los requerimientos que tenemos hoy día en la institución de educación superior que necesariamente implicarían un cambio. Por un lado, se plantea la valoración del trabajo independiente del estudiante, la sumatoria con el trabajo de docencia directa, como herramientas y alternativas propias dentro de la educación en nuestro país. Entonces, nuestras instituciones de educación superior en este proceso de reinventarse, de apuntar hacia una agenda de futuro, está planteándose la transformación curricular, por un lado, y por otro lado, la adopción de un sistema de créditos académicos que facilite la movilidad estudiantil y el reconocimiento de los trabajos de estudio. Todavía estamos debatiendo cómo lo vamos a hacer en Paraguay, pero sí es un debate bastante rico y enriquecedor en nuestras instituciones que nos da la posibilidad de generar cambios y alternativas al interior de la institución. Entonces, ¿qué esto va a implicar? Que cada universidad también tenga una instancia que pueda llamarse Unidad de Gestión e Innovación Curricular, Dirección Curricular, o por otro lado pueda haber también, tiene que haber una instancia que se encargue de la implementación del sistema de créditos académicos de nuestras universidades, cómo se va dando y cómo se va implementando. El CONES ha definido un plazo de 8 meses para que todas las universidades en Paraguay presenten la propuesta de reglamento del sistema de créditos. Eso vence en el mes de enero del año 2025 y da posteriormente un plazo más de 10 meses para poder efectivamente implementar el reglamento de crédito en nuestros proyectos académicos, tanto de carreras de grado como de carreras de grado, como programas de posgrado, como alternativas para la implementación del currículum en nuestras instituciones de educación superior. Entonces, por eso la importancia de poder generar estas alternativas y estos cambios en la educación superior implica que necesariamente nosotros como instancias educativas vamos a estar presentes en procesos de cambio, de innovación curricular, de gestión del currículum y son alternativas que nos permiten entonces como institución formar parte y sentirnos que estamos en este proceso de cambio.
De ahí nuevamente yo parto con la primera presentación del por qué es importante la gestión estratégica de las instituciones, porque todos los cambios que se presentan, todos los mandatos que tenemos de las instancias reguladoras, hace que necesariamente, si no tenemos nosotros una instancia que se apropie de todos estos procesos, los cambios y las innovaciones curriculares van a ser cada vez más complejas en nuestros sistemas universitarios. Me gustaría ahora compartir con ustedes, en base ya a esta presentación también, eh, este documentito que es el primer trabajo que va a estar alojado en nuestra plataforma, que implica el trabajo que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta semana en base a esta presentación. Bueno, este material que les presento acá es la guía del trabajo número 1. Hay un poquito, traté de agrandar, pero ahí. Bueno, ¿qué plantea este trabajo? Entonces, módulo gestión y calidad en la educación superior. Estuvimos hablando de este tema en esta primera clase. La entrega de este trabajo práctico es hasta el próximo sábado, hasta la medianoche del próximo sábado. Y plantea lo siguiente. En Paraguay, las instituciones de educación superior utilizan diversos instrumentos de gestión para la concreción curricular, entre los que se encuentra el proyecto educativo institucional y el plan estratégico institucional. Para fijar toda la información de lo que estuvimos viendo hoy en nuestra clase, lo que se pide como trabajo es determinar las características y la diferencia entre ambos documentos de gestión. Entonces, ¿cuáles son las características del proyecto educativo institucional y cuáles son las características del plan estratégico institucional? Y en qué se difieren un documento con otro. Entonces, para poder hacer este trabajo, dice acá, para completar el trabajo, leer e investigar en el siguiente enlace. El siguiente enlace que está acá establecido es el enlace con la página de la ANEAES, donde está el documento que se llama Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Instituciones. Inclusive, les doy acá mayor referencia, que es ver específicamente de este documento la página 26 y 27. En la página 26 y 27 están caracterizados el proyecto educativo institucional por un lado y el plan estratégico institucional por otro. Entonces, es en base a esa lectura determinar qué características presenta cada uno y cuál es la diferencia que presenta. Posteriormente, como segunda parte del trabajo, le tomo un ejemplo de lo que puedo encontrar en la web. Dice, el plan estratégico institucional de la Universidad Nacional de Itapúa, que tomo como referencia porque está en la web, el plan que se presenta ahí es 2019-2023 y se plantea un modelo pedagógico para la universidad. Y entonces, en base a ese documento que es el plan estratégico de la universidad, que está alojado en esta dirección, que es uni.edu.pi, y bueno, ahí está el enlace. Nos plantea por un lado el tema de las características que tiene este documento, como les he mencionado. Cuando ustedes completen qué es el plan estratégico, etcétera, van a ver. Entonces, ¿qué se pide acá? ¿Cuál es la perspectiva teórica que presentan? ¿Cuál es la teoría que fundamenta el proyecto educativo que va a estar hablado en principio? ¿Cuál es el modelo educativo que plantea? ¿Cuál es el tipo de currículum planteado? ¿Y cuál es el tipo de competencia que se busca? Eso está todo en ese documento, prácticamente con esas sílabas. Entonces, luego de caracterizar el modelo pedagógico, explica en base a esa investigación bibliográfica en qué consiste el hablar de una perspectiva teórica y un tipo de currículum adoptado en una institución educativa. Entonces, les planteo por un lado la primera tarea, que es el tema de trabajar con un documento de la ANEAES, con el proyecto educativo y el plan estratégico, y un segundo documento, trabajar con otro documento que es de la Universidad Nacional de Itapúa, que es su plan estratégico, y ese plan estratégico define cuál es la perspectiva teórica, el modelo educativo, el tipo de currículum y el tipo de competencia que plantea el documento, y luego de caracterizar
el modelo pedagógico explica, entonces, en base a la investigación bibliográfica, a qué se refiere cuando mencionamos perspectiva teórica y currículum adoptado. Currículum pedagógico adoptado, que en este caso casi siempre va a ser un currículum basado en el estudiante. Bueno, entonces, esto es el planteamiento concreto que les quiero realizar en base al material para lo cual estamos nosotros desarrollando esta primera clase. En primera parte hemos visto lo referente a la dirección estratégica, al planeamiento estratégico, el plan estratégico, y en segundo lugar, cuáles son los escenarios y los desafíos de la educación superior y que implican efectivamente y que tienen alusión en la gestión de las instituciones de educación superior, como lo plantea en cuanto a la organización de las instituciones educativas. Y lo tercero que plantea ahora es la guía del trabajo que está ya disponible también. Hay un grupo en el cual estuve ya alzando todos estos documentos, las presentaciones, las guías, y hay otro grupo que ahora enseguida voy a alzar también toda esta información disponible como para poder tener a mano y poder completar lo referente ahí. Tienen entonces también el plazo para poder hacerlo hasta nuestro siguiente encuentro, inclusive hasta la medianoche del siguiente encuentro, que es este trabajo que se basa en la lectura de los enlaces que están establecidos en el material que les planteo como trabajo individual para nuestro siguiente encuentro. Bueno, creo que ya he hablado mucho y me gustaría escucharle a algunos de ustedes si están con micrófono como para poder un poco ver qué piensan referente a todo lo que estoy planteando o hablar un poco de su experiencia o de cuál es la función que están desempeñando actualmente. No sé quién quiere abrir micrófono y hablarnos un poquito. Bueno, parece que, no sé si por ser la primera clase, estamos un poquito tímidos, pero bueno, la idea justamente es compartir con ustedes cualquier duda. Esta clase está siendo grabada y la grabación de la clase va a permitir, por un lado, que se pueda disponibilizar y encontrar la información como para poder trabajar. Eh, Quiero concluir diciendo simplemente que hoy día una de las herramientas fundamentales para las instituciones de educación superior es trabajar a través de una organización y una planificación que les permita tener una proyección del futuro. Peter Senge, uno de los autores que trabaja todo este tema, habla de que tenemos que hoy día pensar en instituciones inteligentes. Y las instituciones inteligentes son las instituciones que han adoptado la dirección estratégica y la planificación estratégica como herramientas de gestión para poder proyectar, por ejemplo, todos estos elementos que estuvimos viendo y analizando en este transcurso de los minutos que hemos desarrollado la clase. Eh, sí, Miriam Duarte, buenos días. No sé si hay algún comentario referente a lo que estuvimos viendo y desarrollando. Bueno, saludos entonces a todos los que estamos aquí. Bueno, entonces la idea realmente es compartir todos estos elementos. Agradezco el tiempo que tienen disponible y si no pueden acceder a alguno de los materiales, por favor, contáctense con la coordinación que va a poner me va a estar informando por cualquier eventualidad para poder acceder. Bueno, muchas gracias, muy amables.
Gracias por su tiempo y nos encontramos en el siguiente encuentro. Muchas gracias. Un gusto haber estado y que estén conectados en esta mañana del día sábado. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, profesor. Chao, chao.